Bueno amigos, muy buenos días. Tengan todos ustedes. Espero que estén pasando un fin de semana un poco tranquilo. Eh, He estado analizando algunas cosas y me doy cuenta de que Bolivia tiene una paz, entre comillas, que no va a durar lo que uno quisiera. Eh, Obviamente todo tiene un costo. Intervino la ONU, como ayer se los expliqué en un video temprano. La ONU, la Unión Europea y la Iglesia. Eh, Sé que hay mucha controversia en la intervención de la Iglesia, pero ustedes saben, y no lo podemos negar, que la Iglesia ha sido un factor que controla o que estimula las guerras, cualquiera de las dos cosas. Y en este caso se llamó al este sector para pacificar Bolivia. Pero ayer no se analizó a qué costo se iba a pacificar Bolivia. Esto iba a suceder en el transcurso del día porque estaba reunido el Congreso de Bolivia para poder armar de alguna manera cómo se llevaría a cabo esta pacificación y bajo qué términos. Ahora ya podemos entenderlo, que bueno, esto se ha venido entendiendo desde hace muchos años, desde que se descubrió que el Salar de Uyuni es una fuente de recursos bastante beneficioso para Bolivia. Hay otros recursos, yo se los hice notar desde mis primeros videos sobre Bolivia. Es el petróleo, es el gas, es el oro, la plata, el zinc. Es decir, Bolivia tiene muchos recursos naturales que son la envidia principalmente de Estados Unidos. Pues bien amigos, aquí les tengo yo un análisis de Marco Teruggi. Marco Teruggi es analista político, sociólogo, poeta, y va a hacer un resumen de lo que ha estado pasando, no de ahora, no de ahora, para que todos ustedes lo reflexionen y me dejen sus comentarios al respecto. Es una pena porque desde mi punto de vista, la paz simulada que va a tener Bolivia va a ser resquebrajada en cualquier momento, en cualquier segundo. Hemos visto a través de los videos que se han estado enviando al mundo entero, nos hemos dado cuenta de que Evo Morales tiene una aceptación apabullante y nadie lo puede negar. Ni Estados Unidos, ni los santacruceños, que son el foco de atención en este caso, los causantes de todo, porque quieren recuperar las empresas privadas y quieren privatizar todo lo que tiene Bolivia como recursos naturales que ahora le pertenecen a toda la nación y que la riqueza fue distribuida de manera más pareja en toda la población. Pues ellos quieren recuperar lo que tenían solo para ellos. Y es lo que quiere hacer Estados Unidos manejando a los santacruceños. Y a los puneños también, porque pues bueno, el Puno, también ahí hay otro grupúsculo
que está en contra de la estatización, es decir, de que el Estado tenga el control sobre los recursos naturales de Bolivia. ¿Por qué me refiero a que esta paz va a ser simulada? Pues por la simple y sencilla razón de que las oleadas enteras de bolivianos que vimos en las calles pronunciándose a favor de Evo Morales y en contra de Áñez y de Punar y de Camacho, son completamente evidentes. Son más que evidentes. Y los bolivianos no van a permitir que se vuelva a privatizar los recursos naturales que tanto trabajo le costó al pueblo boliviano y a Evo Morales y a su gabinete lograr para todos los bolivianos. Amigos, qué mal. Yo ayer estaba muy contenta por la paz en Bolivia, pero había que analizar el desenlace de las propuestas que están haciendo los diputados en el Congreso de Bolivia. Sin más, yo los dejo con este reportaje para que ustedes escuchen de viva voz de Teruggi lo que tiene que decirnos desde su punto de vista como analista político y sociólogo allá en Bolivia. Me da mucha pena, amigos, me da mucha pena porque van a destazar Bolivia y todo, como siempre, va a ser para beneficio de unos cuantos, de un puño, de Estados Unidos sobre todo, y aquí también vemos la mano negra de Alemania en la Unión Europea. Y ustedes saben que Alemania es el país más poderoso en la Unión Europea. Es el líder de la Unión Europea. Qué pena me da. Marco Teruggi, él es sociólogo, poeta, cronista, militante, colaborador de Telesur. ¿Cómo te va, Marco? ¿Qué tal? Buenas Gracias noches. por acompañarnos. ¿Cómo estás? Muy bien, muy atento a lo que está pasando. Sí, estuviste en Bolivia varios días, ahora desde acá también muy atentos, como es el deber cuando hemos visto que ya estamos a punto de cumplir 2 semanas de este golpe de Estado. Y en la nota previa, lo que queríamos contarle a la audiencia es que no solamente hubo factores internos, que de hecho fueron visibles, habían factores externos, como por ejemplo, de hecho lo denunciaba hace muy pocos días el presidente Evo Morales en una entrevista, que el litio también jugó parte de ello en el contexto de la nacionalización de recursos naturales. Quiero comenzar entonces por allí, los factores externos que estaban detrás, socavando la institucionalidad propia del gobierno de Evo Morales para llegar a este golpe de Estado. Sí, efectivamente, hay que ver siempre las dos dimensiones, ¿no? No se puede comprender un proceso como el de Bolivia sin entender la superposición de lo nacional y de lo internacional. Y lo internacional a su vez tiene varias aristas, diríamos. Hay una arista política muy evidente, creo que fue la intervención jugada por la Organización de Estados Americanos, pero centralmente Luis Almagro, el secretario general, que fue quien tuvo un rol muy importante, tanto como catalizador o como factor que aceleró la crisis y la escalada golpista, dándole muchos argumentos, como quien colaboró con la estocada final que obligó a Evo Morales a renunciar, ¿no? Y cuando uno dice la OEA o Luis Almagro, dice en realidad una caja de resonancia o incluso un brazo operativo de la política exterior norteamericana, digamos. Yo creo que Estados Unidos trabajó detrás de la OEA, cosa que, digamos, le resultó muy inteligente porque no quedó expuesto. O sea, Estados Unidos jugó un rol de segundo plano públicamente y de primer orden en la construcción real como poder, ¿no? Una cosa es lo que se ve, otra cosa es el poder que se mueve. Y Estados Unidos, a su vez, maneja varios tiempos, ¿no? Un tiempo de lo político, o sea, desplazar un gobierno progresista, un gobierno que forma parte del ciclo de los que plantearon transformaciones, una integración latinoamericana, un golpe en el orden de lo geopolítico, alinear al continente, digamos, el gobierno de facto que asume este golpe de Estado se va, digamos, a
a alinear a la necesidad norteamericana para América Latina y un interés económico, digamos, ¿no? Y acá hay un reordenamiento que va a haber, que tiene como espacio central los recursos naturales, entre los cuales está el litio, y Bolivia va a pasar a ser un espacio de despojo, ¿no? Digamos, ¿quién se va a quedar con cada parte en una economía que venía creciendo, con nacionalización, con proyectos de inversiones, con inversiones en curso? Y ahí no solamente quieren que eso sea para sus intereses, de sus empresas, de su, digamos, control del flujo de los recursos naturales, sino a su vez de neutralizar a quienes tengan interés en esos recursos, ¿no? Entonces, son muchos niveles a la vez del interés sobre Bolivia. Creo que han logrado un golpe muy importante en su mirada para el continente de un país clave en política, en geoestrategia y en recursos naturales, y esto es lo que está detrás de todo lo que vemos. Claro, allí entonces entraría, además de la OEA, que detrás evidentemente está Estados Unidos, la Unión Europea también, a través, por ejemplo, de las transnacionales, las mineras, por ejemplo, alemanas, que estaban tan interesadas en el litio de Bolivia. Siempre hay números. O sea, acá, digamos, hay una inversión. Si querés, digamos, despojemos de la cuestión ideológica continental y de avanzada de la derecha conducida por Estados Unidos. Hay gente haciendo números y viendo qué va a quedar de esto, digamos, ¿no? O sea, no se puede entender ni una guerra, ni un golpe, ni un proceso de estas características, si no vemos que hay gente atrás sacando cálculos de qué va a pasar con los recursos bolivianos. Entonces, ahí evidentemente, por eso te digo, hay una inversión que están haciendo, sí, ¿no? Pero entonces, si yo te lo pregunto, lo que están pensando es de nuevo el recambio como hemos visto en todas nuestras naciones, particularmente en Bolivia 14 años atrás. Cuando se nacionaliza YPFB, cambia la fórmula, 80 para el Estado, ¿no? Para la inversión, para todo el pueblo, 20 para las transnacionales, una fórmula similar que vive y que defiende Venezuela. Ahora volveríamos al contrario, 20 para el Estado, 80 para las transnacionales. Sí, o todo para las transnacionales. O todo para las transnacionales. ¿Y qué transnacionales? Acá, digamos, estamos en un contexto mundial de disputa de capitales, ¿no? Pensemos que Estados Unidos está compitiendo con las inversiones chinas, está compitiendo con inversiones rusas en el ámbito energético, o sea, y en el continente latinoamericano, dicho por ellos, digamos, no es que hay que ser, digamos, un gran detective para darse cuenta, ellos ven una competencia de los capitales extranjeros y ven que este es su espacio, digamos, ¿no? Para dominarlo integralmente, militarmente, políticamente, económicamente. Por lo tanto, recuperar el control quiere decir impedir que avance el plan de, por ejemplo, China de hacer una serie de inversiones en América Latina. Entonces, hay, digamos, de trasfondo también eso, y lo han marcado con mucha fuerza, y eso rige para Venezuela, rige para casi todos los países, la disputa de capitales. Entonces, en un espacio donde hay gas, donde hay litio, donde hay recursos estratégicos, evidentemente hay que disminuir al Estado, hay que privatizarlo, y en esa privatización tienen que predominar los capitales alineados a Estados Unidos, sean directamente transnacionales o sean empresarios bolivianos. Y no les interesa sino ese mismo panorama, es decir, la visión que se tiene, por ejemplo, desde Alemania o desde Francia, de otras naciones de la Unión Europea, es cómo si yo soy realmente una potencia, otro pretende ser potencia, en este caso Bolivia. Sí, efectivamente, y después ellos están haciendo sus inversiones, e incluso uno lo puede ver en la política, digamos, la Unión Europea no ha rechazado el golpe de Estado, se presenta como mediadora para lograr unas elecciones y un aplacamiento de la crisis, palabras más, palabras menos, pero en ningún momento salió a condenar un golpe de Estado, a decir que se había roto el orden constitucional. ¿Por qué? Bueno, pero también en el proceso de las elecciones, recuerdo desde La Paz que hablaba el representante de la Unión Europea y ponía en duda el proceso, la propia legitimidad del proceso electoral. Por eso, entonces si vos ves a nivel internacional, tuviste Estados Unidos, tuviste la dirección de la OEA, que es Estados Unidos, y tuviste la Unión Europea, y tuviste los gobiernos de derecha del continente. Ese bloque salió a poner en crisis las elecciones el 20 de octubre, sus resultados, a apoyar el golpismo, sin condenar, por ejemplo, las acciones de violencia, ahora a reconocer a la autoproclamada Áñez y a ofrecerse, algunos con cara buena, a mediar, y otros ya no hablan como Estados Unidos, digamos, pero en el fondo todo el mundo está de acuerdo en este gran bloque para que Evo Morales haya sido desplazado. Evo Morales como proyecto político, como proceso de cambio, más allá de él como persona, ¿no? O sea, lo que representaba a Bolivia como posibilidad de un desarrollo nacional. Yo creo que eso no lo permiten. Ni siquiera estamos hablando en términos de un horizonte socialista o un debate por ese estilo, no. Es un desarrollo nacional,
con inversiones propias, con estrategia propia, con crecimiento, o sea, era una economía que estaba estable. Eso hoy no tiene lugar en América Latina para Estados Unidos. Y además cuando nos dices esto, lo que también uno se pregunta es un asunto de las élites, ¿no? Que durante 14 años, para el caso específico de Bolivia, no detentaban el poder y a como diera lugar entonces ahora lo quieren retomar. Sí, me parece que el tema de las élites y los empresarios es muy interesante, ¿no? Porque no es que el gobierno de Evo y García Linera los excluyó o, digamos, salió a hacer una serie de expropiaciones. Los integró subordinadamente. Es decir, la conducción del poder político y del proyecto estaba en manos del proceso de cambio, del movimiento al socialismo, y había lugar para también los empresarios, ¿no? Pero bueno, ese lugar no es suficiente para un sector que quiere recuperar poder político y está haciendo números sobre qué parte se va a quedar en el negocio por venir de la privatización del gas, del litio, y está sacando sus cálculos. Entonces, ¿Que quiere el todo, Marco? ¿No quiere una parte de la torta, que quiere el todo del país, todos los recursos naturales, que quiere el todo? Absolutamente, y me parece que ahí hay un debate muy complejo que tenemos que dar en América Latina, que es que ese mismo escenario lo vimos en países como Brasil, por ejemplo, ¿no? O sea, gobiernos progresistas que ofrecen espacios, pero esos espacios en un momento son suficientes y luego dejan de serlo, y esos mismos sectores beneficiados, que podían crecer, pasan a sumarse a un bloque golpista que derroca por la fuerza o por un parlamento o por la estrategia que sea a ese gobierno que estaba antes. Entonces hay un debate muy complicado que hacer, digamos, porque uno ve la discursividad de Evo Morales o García Linera no era confrontativa contra los sectores privados. Al contrario, había mucho espacio, de hecho generó mucho debate al interior de la izquierda. Ahora, aún así, alimentando un adversario, intentando contenerlo en un proyecto amplio, plurinacional, diverso económicamente, llega un momento, hay un punto de quiebre y ese espacio se te da vuelta y es parte del financiamiento del golpe de Estado. Entonces, ¿cuáles son las posibilidades de articulación real que hay, ¿no? Parece que hay una pregunta muy compleja para pensar el continente, porque ni estamos hablando de salir a expropiar masivamente, pero ahora si se hace un acuerdo y estos sectores se suman a un golpe de Estado, ¿cómo se puede entonces construir? O reconstruir en este caso. Si hablamos, nos decías de Brasil, la relación económica, financiera, macro, digamos, entre Bolivia y Brasil avanzaba y crecía de una manera evidente a través de una cantidad de proyectos. Luego vemos cómo Brasil inmediatamente sale a reconocer a la senadora como autoproclamada del país. Sí, te diría más que reconocer, fue parte del proceso de desestabilización. O sea, todavía quedan muchas investigaciones para hacer, ¿no? Se ha centrado mucho el análisis sobre Estados Unidos y sobre la OEA, pero Brasil como gobierno, vía embajadas, trabajó para derrocar al gobierno de Evo Morales. Esto es un trabajo que se vino analizando desde adentro de Bolivia. Eso falta, digamos, mucho análisis todavía por agregar, pero acá hubo una triangulación muy compleja, donde evidentemente Brasil también tiene intereses económicos en lo que pasa en Bolivia de forma central, digamos. Entonces acá hay un gran bloque de derecha que está operando. Yo creo que tenemos que tener claro que están articuladas las derechas, ¿no? Dirigidas por Estados Unidos en su plan estratégico, en su financiamiento, pero articuladas en el terreno, para conspirar vía ONGs, vía embajadas o vía la calle. Lo que se vio, por ejemplo, en el caso de Bolivia, por ejemplo, los grupos de choque que actuaban en Cochabamba, es que había gente de Venezuela entrenada acá en los escenarios de desestabilización, conocidos como guarimba, operando en Bolivia. Eso no es una casualidad, eso es una conexión. Claro. ¿Quién hace la conexión? ¿Quién envía a gente de un lugar a otro para desarrollar tácticas de guerra callejera similares? Bueno, ahí hay un entramado muy complejo. Me parece que ese entramado está leyendo el continente, está leyendo un tiempo de conjunto. Está viendo que tiene dificultad en los países neoliberales, como Chile, como Ecuador, como Argentina, y que tiene que avanzar muy rápidamente sobre los procesos de cambio que perviven del siglo pasado, centralmente Bolivia y Venezuela. Cuba tiene otra temporalidad. Entonces, eso está moviéndose en simultáneo, y te agregaría una cosa más. Si uno ve el continente en los últimos 2 meses, ve que los militares han regresado a la calle en Ecuador, en Chile, en Bolivia, y están en Colombia con el tema de la huelga general. Entonces, en las últimas horas en Colombia, el presidente, particularmente en Bogotá, el presidente Duque, en las últimas horas van a la calle los policías y los militares. En Cali también. Exactamente. La zona sur del continente, América del Sur, en los últimos 2 meses hemos visto un regreso de los militares en 4 países. Eso no es una casualidad. Entonces, si uno lee las reuniones de servicios de inteligencia, de encuentros militares, todo lo que está articulando Estados Unidos, que son noticias que uno solo ve un pequeño párrafo. Hubo una reunión entre ministros de defensa, ¿no? Y uno lo ve al pasar, bueno, ahí se está gestando. Entonces, esto no es obra de la improvisación de Moreno,
de Piñera o de Duque o de los que están ahora en Bolivia. Es una estrategia, a mi modo de ver, y hay que analizar muy a fondo, de remilitarización, o sea, de que los militares vuelvan a ingresar en la política sudamericana. Muy grave esto que planteas, y viéndolo así desde arriba con todas estas naciones se van hilando, pero claro, quedan tantas preguntas aún sin respuesta. Me queda algo por preguntarte con respecto a nuestra América Latina y los países que intervinieron por debajo en el golpe. Argentina, se ha hablado de un gobernador de una de las provincias que hace frontera con Bolivia que participó activamente. Sí, de Gerardo Morales, de en Morales, la provincia de Jujuy, donde estuvo la hija de Trump poco antes del golpe de Estado, y Camacho estuvo por ahí también. Ahí por eso vamos a reconstruir digamos, el tejido financiero, táctico, operativo del golpe de Estado. Vamos a darnos cuenta que fue una cosa muy bien preparada, que logró una serie de golpes claves. A esto le agregaría un factor, no es para ahondarlo ahora, pero siempre hay que tenerlo presente, hay tradiciones internamente. O sea, no hay contrarrevolución sin traidores. Esto me parece que no es hoy, hace 200 años que es así. Entonces hay una serie de elementos que se han juntado para un plan estratégico que tiene una conducción muy clara, ¿no? Y me parece que sobre eso, porque ha habido un debate dentro de los intelectuales de izquierda en América Latina, tiene que haber mucha claridad. O sea, en todo caso, si hubo limitaciones, y las hubo, y hubo errores, y los hubo, eso no explica el golpe de Estado. El golpe de Estado fue un plan que estuvo armado, que en todo caso utiliza una debilidad propia, sobre esa debilidad se para y avanza. Pero ese golpe estaba previsto. O sea, el tema del fraude no es que se dieron cuenta el 21 a la noche que había que decir fraude. Hacía meses que no instalaban. O sea, había una arquitectura narrativa, operativa, armada, internacional, diplomática, que de repente se puso en marcha de forma muy veloz, empezó a avanzar y encontró adentro elementos que ya estaban plegados. La pregunta del millón es, por ejemplo, el comandante general Calimán, que el domingo dice a Evo Morales, le sugiero que renuncie, ¿estaba desde el principio? ¿Se sumó a mitad de camino? Bueno, todo eso aquí hay que ir respondiéndolo. Yo creo que estaba desde el principio, pero digo, estamos viendo muchas hipótesis. Evo Morales dijo que el tema del helicóptero, que hubo un accidente pocos días antes, bueno, eso fue parte de la operación. Entonces, uno ve que hubo un plan muy bien armado y eso no se improvisa, y eso no es obra de la lucidez de Camacho, que no es un hombre muy lúcido, ni de Áñez, menos aún, es parte de quienes están en el poder real del golpe de Estado y no en la superficie del gobierno. Con eso te despido. Muchísimas gracias, Marco. Tan necesario entender ahora, de hecho, muchas preguntas aún sin respuesta, pero vamos también entendiendo la dimensión de ese golpe de Estado en Bolivia. Un golpe que para algunos tomaba por sorpresa, pero cuando revisamos, pues vemos que no, que había mucho que estaba allí. Muchas gracias. A la orden. Gracias. Bien, amigos, este es el reportaje que tengo para ustedes. Tiene fecha de antier, 22 de noviembre. Sin embargo, es completamente coherente analizar todo esto, porque no podemos dejar de lado todo lo que se orquestó para que Bolivia vuelva a caer en la privatización, más ahora cuando Evo Morales ya había instaurado varias empresas de litio y que estaba por exportar el año que entra cualquier cantidad de toneladas de litio al extranjero. Ustedes saben perfectamente bien que Estados Unidos es especialista en meterse en donde nadie lo llama para apropiarse de los recursos naturales que a él le conviene tener. Lo vimos en Siria, lo hemos visto en Irak, en Irán, en todos los países donde se le ha dado la gana, en Vietnam, y sigue haciendo de las suyas. Como ha sido tan rechazado en otros países, pues ahora está sobre América Latina. Y aquí ustedes están escuchando que en los últimos días se ha militarizado. Se empezó con Chile, con todas estas revueltas en Chile, Ecuador, Venezuela, y no quiero mencionar, pero tengo que hacerlo, no quiero, pero tengo que hacerlo. Recuerden que México
también tiene ahora a la policía y a los militares en las calles. Entonces, es un panorama bastante deplorable para los países del sur de América. Sin embargo, nuestros recursos también son un atractivo bastante fuerte para Estados Unidos. Estados Unidos quiere seguir manejando a su antojo, como lo he dicho en uno de mis poemas. Estados Unidos vive a expensas de América y vive a expensas del resto del mundo. No perdamos de vista esto, amigos, porque es algo tremendamente fuerte y muy penoso de que la paz en Bolivia vaya a ser paz, pero sin soberanía. Aquí mencionaron que tal vez los recursos naturales vuelvan a ser el 20% para Bolivia y el 80% para las transnacionales. En este sentido puede suceder lo que sucedió en Chile, que era todo para las transnacionales. Por eso decían que Chile regaló sus recursos naturales. Pues sí, sí los regaló. Y en México estaba sucediendo prácticamente lo mismo con los gobiernos anteriores. Sin embargo, no podemos soslayar que esto está librado. ¿Por qué? Porque Andrés Manuel, si bien ha hecho lo suyo, nosotros como mexicanos debemos estar investigando y estar atentos a todo lo que sucede, porque no nos hemos librado de la mano que aplasta, como lo dice mi poema, la voz del tigre, el iridiscente plumaje del colibrí y los lenguajes, las tradiciones y todos los recursos naturales que tiene México. Acuérdense, amigos, que recursos naturales no nada más son los ríos y el mar y las montañas. Recursos naturales son el petróleo, son la plata, son el oro, son el titanio que tiene Chiapas. Aquí también tenemos litio en Zacatecas. Ojo, amigos, por favor, ojo. Necesitamos investigar, necesitamos informarnos y necesitamos saber qué otros recursos tiene nuestro propio país que le interesan a Estados Unidos. En fin, amigos, yo los dejo con estas reflexiones y que la reflexión se contagie desde Intelectua para todos mis suscriptores y todos los que me escriben. Espero sus comentarios y espero me digan desde dónde me escriben. Mando saludos y muéganos de besos para la Ciudad de México, para Tenochtitlan, mi querida Tenochtitlan, para Guanajuato y para Estados Unidos, para California. Amigos, qué pena me da pena Bolivia, me da pena Chile, me da pena el Ecuador, que hayan quitado la visión tan progresista de Correa, y que ahora tanto progreso que tuvo Bolivia esté al borde del ahora sí que de las manos, está bajo las manos de la ambición y de la envidia, porque eso es envidia lo que tiene Estados Unidos para Latinoamérica. Amigos, sigamos presionando para que acabe el neoliberalismo y sigamos presionando para que América sea libre y soberana. Gracias, amigos, y los veo en la siguiente transmisión, donde tengo el resumen de la semana para todos ustedes.